El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta. Un gran placer y tener a William Castaño Bedoya con el libro Los monólogos de Ludovico. Siempre el papel de la literatura como herramienta para la comprensión de las distintas condiciones humanas, ya sean fisiológicas o no lo sean fisiológicas, o otro tipo de condición de discapacidad, en este caso, como el síndrome del cromosoma X frágil, nos parece absolutamente llamativo, porque la literatura es ese vehículo esencial. Por eso, William, muy bienvenido a nuestro programa y cuéntenos un poco de usted. ¿Quién es William? Buenos días, buenos medios días a todo el panel. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy muy complacido, les agradezco muchísimo. William Castaño es un personaje que nació en Armenia, Quindío, en el año 59, soy modelo 62. Justamente estudié en Colombia, en Bogotá, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Yo soy publicista mercadotecnista de allá. Trabajé en el mundo corporativo en Colombia hasta el año 86 y el resto de mi vida lo he vivido en los Estados Unidos. Durante todos los años de mi vida, hasta hace unos 2 o 3 años, trabajé en el mundo corporativo en toda Latinoamérica desde el punto de vista de la profesión marketing, que terminé uniendo con el tema de tecnologías, con la venida del Internet en nuestra generación, y terminé asesorando muchas corporaciones en toda Latinoamérica y también en los Estados Unidos. Y antes de la pandemia me retiré del mundo corporativo porque yo ya venía escribiendo literatura desde hacía muchos años, con mi primer novela que era Flores para María Susel, y después me fui metiendo en los mundos de Ludovico, un personaje que empecé a observar en la medida que lo conocía, que lo veía por muchísimos años. Ludovico era una persona muy interesante y eso me llevó a ser escritor. Básicamente, eso es como quién soy yo. Soy un escritor parqueado por aquí en los Estados Unidos, tratando de sacar adelante unos temas que me apasionan desde el punto de vista de la ficción. Y considero que de una u otra forma la ficción es tan real porque la ficción encierra una cantidad de vivencias en una gran ecuación que cuenta muchas verdades en un teatro imaginario. Entonces, básicamente ese es William Castaño y estoy muy complacido de estar con ustedes. Gracias, William. Obviamente la pregunta siguiente es, ¿y qué lo motivó a usted a escribir estos monólogos de Ludovico que nos está generando esa profunda reflexión de cómo son las personas? Y en este caso Ludovico. ¿Quién es Ludovico? ¿Cómo lo motivó a escribir estos monólogos de Ludovico? Porque claramente, como usted lo acaba de decir, la literatura le genera a uno los espacios de dialogar más profundamente. No de contar, dialogar más profundamente. Entonces, quisiéramos conocer eso. Realmente, Ludovico surge de una gran necesidad de proyectar toda esa vivencia de observancia que yo he tenido con las personas, especialmente que tienen condiciones mentales hereditarias. Porque yo considero que las personas que tienen esta condición, dentro de ese rango tan grande de discapacidad, por el solo hecho de tener una condición mental hereditaria, no tienen voz, son discapacitados absolutamente pasivos. Inclusive están en el final de aquellos que pueden pedir ayuda, porque no saben cómo. Ludovico era una persona que yo lo observaba, no solamente a Ludovico, porque Ludovico es un personaje, pero las personas que yo venía observando así, las familias que venía observando así, de las cuales me hice muy amigo, y de las cuales empecé a hablar con los padres, empecé a tratar de tener comunicación con ellos, yo haciendo esa retroalimentación para crear la novela,
yo notaba dos grandes frustraciones, dos grandes absurdos dentro de todo este existencialismo de un personaje, dentro de un personaje como Ludovico. Es cuando yo hablo, no me entienden, y cuando me hablan, yo no entiendo a nadie. Esa frustración es perenne, es vitalicia, y esa frustración hay que vivirla junto al papá y a la mamá y a los hermanos y al entorno. Esa vida tan desprolija que se convierte en una vida que se vive en, digamos que en una rutina común y corriente, pero no deja de ser una paradoja, no deja de ser irónica, no deja de ser, digamos, algo que nos dice que la única solución que hay para eso es la muerte, porque realmente no hay otra solución. ¿Por qué? Porque no hay ciencia que lo pueda mejorar, simplemente porque es una condición mental hereditaria. El X frágil, casualmente, digamos que dentro del espectro del autismo o dentro del espectro de X frágil hay un componente de autismo. Entonces, cuando hablamos de autismo, que es lo que más se conoce en el mundo, hay unos sectores del autismo que están encasillados en este tema de X frágil. Les voy a comentar que 1 de cada 2.000 hombres y una de cada 4.000 mujeres portan el síndrome, y es un síndrome que muchas veces físicamente no se diagnostica, como cuando tú ves síndrome de Down, que tú ves la carita redonda y dices, esto es síndrome de Down. Entonces, pero es que el X frágil es un poco diferente. La connotación del X frágil tiene más que ver con un cuerpo delgado, tiene más que ver con una fisonomía de mandíbulas grandes, de algunos dientes separados, de pronto un ojo titila más que el otro, porque hay problemas de este caso. Y por supuesto, ya interactuando, tú puedes notar, digamos, dentro de ese rango de X frágil que llamamos nosotros severo o no severo, cuando una persona puede o alcanza a comunicarse, o cuando una persona no alcanza a comunicar determinadas cosas. Ludovico tiene ciertos problemas. Ludovico habla con onomatopeyas, él se expresa con unos sonidos, aunque él ya sabe cosas mundanas, porque Ludovico es un personaje que en la historia es de Medellín, pero que resulta que lo traen a una reunión familiar a los Estados Unidos, donde vienen todos sus hermanos de todo el mundo, pero es que los hermanos ya son viejos, porque Ludovico fue el último hijo de 9, que en la historia tiene 44 años de edad, o sea que es un personaje ya hecho, ya con la experiencia sobre la condición, y ya tiene ciertos hábitos y cosas que maneja. Entonces, esa reunión que se hace en la novela es porque los papás de Ludovico, él vive solo con los dos padres, cada padre tiene 85, 86 años de edad, él ya tiene 44 años. Entonces, la paradoja es, ¿qué va a pasar con Ludovico si estos dos viejos se mueren?